y después eso lo podemos trasladar hacia afuera. Y eso se logra primeramente uno como tomando el compromiso y la responsabilidad de actuar conforme a nuestro deber y a nuestra naturaleza inherente, ¿no? La naturaleza individual hace a un deber. ¿Sí? Por ejemplo, esto es un ejemplo que solemos citar. La cualidad característica de un objeto también se aplica hacia una función. La caña de azúcar, su cualidad es dulce, endulza. ¿No? La cualidad, su deber, va de la mano con su cualidad. ¿Entendés? La cualidad va al deber, se vuelve una función. Está este dicho famoso que es ser como el sándalo que perfuma el hacha que lo corta. El hacha lo viene a cortar a la madera del sándalo, pero el sándalo lo perfuma, porque su deber, su naturaleza es perfumante, por ende su función es perfumar, hasta el hacha que lo viene a cortar. ¿No? Y así la rosa, y así un montón de... La naturaleza nos enseña mucho. Entonces, de la misma manera, para llegar a lograr ese cambio interno, primero debo saber quién soy. Y en base a ese saber, actuar conforme a mi propia naturaleza, funcionando, ser funcional a mi naturaleza, no disfuncional. Pero si soy un alma, yo puedo saber que realmente y realizar que soy un alma actuando como un alma. En ese actuar como alma tengo que tener paciencia. Ahí es cuando aplicamos la tolerancia. Porque se mete el ego en el medio, porque puede haber alguna ansiedad, porque uno quiere resultados rápidos, o quizás quiere ya ser como el receptáculo por decirlo así, de resultados de algo que todavía necesita pasar por un proceso quizás de mayor madurez. Como por ejemplo en la práctica espiritual. A veces algunos pueden llevar mucho tiempo practicando y como quizás están esperando algo que no logran o no llega a pasar, se desaniman y dejan de practicar. Entonces, primero eso, entender que la práctica, en el caso de la devoción, de lo que estamos hablando, es parte de una función. Porque todo el tiempo estamos sirviendo. Eso es lo que tenemos que entender. La naturaleza del alma, entonces. Dijimos que el azúcar, el sándalo, del alma. Se explica que la naturaleza del alma es amar. ¿Sí? Amar. Y esa naturaleza del alma está constituida de lo que se llama chit. Chit es conciencia. Conciencia es conocimiento. Ahora bien, siendo que su constitución, su cualidad inherente es conciencia, conocimiento, eso luego se expresa a través del amor. Esa cualidad se manifiesta a través del amor. ¿De qué manera? A través del servicio. Porque el amor es un acto de servicio, de entrega, de don, ¿no? De dar. ¿Cómo logro yo conectar mi naturaleza consciente con mi capacidad amorosa y llevarlo al plano del servicio? Porque entre medio de mi conocimiento inherente y de mi amor está mi ego falso. ¿Se entiende? ¿El ego falso? El ego falso, que es la identificación con todos los objetos materiales, la posesividad, el deseo de disfrute egoísta, el ensimismamiento, todo lo que viene, la codicia, el orgullo, diferentes aspectos de la envidia, los miedos. Entonces, inherentemente soy algo, y ese es el ejemplo que se da con el agua, ¿no? El agua, su naturaleza es purificar, constituida de una liquidez, ¿no? El agua es líquida. Pero el agua, esa es su naturaleza original, causal. Ahora su naturaleza adquirida cambia cuando el agua pasa a una temperatura en particular y se congela. ¿Sí? Cuando la temperatura es menor a lo que las moléculas constituyentes resisten, su naturaleza líquida pasa a ser sólida. Pero eso es algo adquirido, no es la naturaleza del agua. A pesar de ser sólida, el agua sigue siendo líquida. Lo que la hace ser sólida es justamente lo líquido previamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que la vuelve sólida? El entorno en el que ella está expuesta, lo que la endurece.
no es que se endurece solo. Recibe y absorbe las cualidades del entorno. Esa es su naturaleza adquirida, pero su naturaleza causal es líquida. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, volvemos al alma. La naturaleza del alma es consciente y amorosa. Producto del ego falso y de las identificaciones corporales, el alma queda cubierta por otra naturaleza, más egoísta, contraria a la amorosa, más explotadora, contraria a la que se dedica, más ensimismada, contraria a la compasiva y empática. Entonces el alma, debido a la influencia material, a mis propias decisiones y a mi falta de coherencia, quizás por ignorancia, quizás porque la vida parte de mi karma, absorbe otras cualidades, pero no dejamos de ser espirituales, no dejamos de ser amorosos y no dejamos de ser devotos. Simplemente estamos condicionados por un entorno que nosotros mismos nos hemos expuesto y que hemos adquirido. ¿Sí? Como el agua. Ahora, el agua puede recobrar su naturaleza cuando queda expuesta, como es algo externo lo que le afecta a ella, a una temperatura y a unas ciertas condiciones que la favorecen. Entonces, si de repente los grados centígrados suben un poquito más, le da un poco más de sol, ese hielo, ¿no?, se va volviendo líquido, nuevamente. Porque nunca dejó de ser líquido. Simplemente, transitoriamente ha adquirido esas cualidades, que pueden durar vidas, pueden durar meses, años, para el agua. Pero, bajo ciertas condiciones externas, puede volver a ser líquido y fluir hacia su origen, que es el mar. Por eso el alma siempre va hacia abajo, porque el origen es la profundidad del océano. Entonces el agua siempre va a buscar el cauce, siempre va a querer hacia abajo. Puede que transitoriamente quede en un pico, pero va a quedar en un pico para bajar, no para subir. Es cuestión de tiempo que baje. Entonces, el alma, en comparación con el agua, también busca su origen, su fuente. Su origen es su fuente, ¿sí?, lo que la hace ser. Que en este caso es el amor divino, porque el alma es amor. Entonces el alma busca el amor. Claro, cuando adquiere las cualidades externas del ego falso, que son nuestras identificaciones y apegos egoístas, esa naturaleza se pervierte, se sigue buscando el amor, se sigue buscando el disfrute, que son las características del alma, el conocimiento, que son las experiencias, pero de una manera más condicionada, más alterada. Entonces, ¿cómo generar el cambio en uno, externo, para que esa naturaleza interna pueda fluir naturalmente, que sigue estando? Entonces ahí es cuando vienen las prácticas. Por ejemplo, esto que hacemos de ofrecer reverencias, lo que hablábamos recién con Juan José, de cantar, de realizar cambios. Porque para que el agua vuelva a ser líquida tiene que haber cambios en el entorno. Si no, el agua va a seguir siendo hielo. Tiene que subir cierta temperatura. Tiene que elevarse la temperatura. Entonces, de la misma manera, para que nuestra conciencia se eleve y pueda fluir nuestra naturaleza más causal, más natural, tiene que haber ciertos hábitos que dejen de ser bajos. ¿Se entiende? Entonces, que no es que nosotros elegimos, quizás es nuestra costumbre, sí, lo elegimos. Pero tenemos que saber que está mal. Tenemos que saber que es algo que nos condiciona, tenemos que saber y reconocer el cambio que vamos a realizar. Para eso, para que esa conciencia se fortalezca y quiera hacer el cambio, como el agua, necesita un entorno, una temperatura de vuelta, una atmósfera que le permita volver a su liquidez. Y esa atmósfera es la asociación. Solo es muy difícil. Sí, yo me desespero pensando más allá de la propia evolución, porque creo que el mundo cada vez es más odio, más intolerancia, de todo. ¿Cómo puede preguntar eso hacia socialmente? O sea, ¿para qué se... Es que individualmente Sí, es
primero individualmente. No puede ser social si no es individual primero. Es de uno a uno. Y en esto, ¿cómo hacerlo? Bueno, unirse a grupos. Porque es como para irse a conocer. Sí, pero es un paraíso, exactamente, pero también para nosotros es muy lindo, por supuesto, pero también nosotros, igual que Juan José y Alejandra, también hacemos un trabajo para que lo sea, y por otro lado, hacemos cosas, ¿no? Hacemos difusiones, hacemos eventos, vamos para acá, vamos para allá, estamos en un camino. El resto ya no depende de nosotros. Si la conciencia colectiva no quiere cambiar, uno hace su aporte, lógicamente. Estamos en un mundo tan alto como que ya corre peligro el planeta, ya estamos. Sí, pero bueno, no son cosas que uno pueda controlar. Pero no por eso yo te entiendo, no es que a uno no le importa, a uno le importa, por eso yo estoy hablando de vegetarianismo, por eso estoy hablando de bajar los refinados en la alimentación, por eso estamos hablando de meditación, porque es algo que ayuda a la sociedad, pero tampoco podemos forzar a que haga lo que nosotros queremos. O sea, uno tiene que sí inspirar más que... Es que están las dos realidades también, hay una tendencia de crecimiento espiritual en el mundo. Hay una tendencia, claro, porque claro, naturalmente la tiene que ver, ¿no? Tiene que haber. Así no se puede seguir. Entonces, tratamos, sí, nosotros de hacer campañas, difusiones, eventos. Porque también si uno se queda como esperando y qué hago, y mientras tanto no, uno tiene que asociarse a grupos que estén haciendo y desde ese lugar positivo tratar de generar algo. Pero no esperar. Y yo voy a poder generar a la medida que yo genero para mí mismo, porque si no, no voy a tener fortaleza para sostenerme. Porque igual, aunque el mundo esté cada vez yendo más acelerado hacia ciertos ocasos y apocalipsis, igual así todo nos atrae. Sí. Entonces, primero tenemos que tratar de que no nos atraiga a nosotros para poder generar que los demás no nos atraigan tanto. Porque podemos renegar mucho, y es verdad, pero son momentos que nos podemos distraer, situaciones, estados mentales que nos hacen olvidar de lo otro, de lo que es realmente el mundo, ¿no? Y de lo que sería volver a nacer en este mundo, si nos tocaría volver a nacer un cuerpo humano en este mundo más años, no es tan sencillo, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, tenemos que dar un tiempito más. Entonces aprovecho. La diferenciación en relación con las personas de lo que es amor y apego. ¿Cómo diferenciar el punto de amor y apego? Justamente ayer hablábamos eso en un taller del Bhagavad Gita y el viernes un poco también lo hablamos, ¿no? Bueno, el apego es sumamente importante y no podemos vivir sin apegos, ¿sí? Es parte de nuestra naturaleza inherente, afectiva, amorosa. Eso se expresa a través de un apego. Puede ser un apego al libro, un apego a la planta, para adorarla, un apego a la deidad, un apego al yoga, un apego, hablando hacia apegos materiales, ¿no? Un apego puede ser también a la cámara, porque un apego implica un cuidado y el aparato me sirve para poder después compartir información que puede ayudar a otros. Entonces los apegos, ni hablar cuando estamos hablando de objetos, ya cuando son seres, como en el caso de personas, ¿no? Es necesario apegarnos, ¿no? Porque el apego nos mantiene enlazados afectivamente y es a través de los lazos afectivos que tenemos la posibilidad de crecer emocional y humanamente. Eso es fundamental, somos seres afectivos. Entonces no hay afecto sin apego. Entonces eso del desapego hay que entenderlo, ¿no? Porque por ahí metemos en la misma bolsa el apego, pero como algo malo, pero en realidad el apego es súper lindo, súper bueno,
El apego puede generar muchos buenos deseos, mucho interés hacia el otro, mucha compasión, mucha empatía. Ahora después viene otro tipo de apego, que son los que nacen de esto que hablamos del ego falso, de esta naturaleza adquirida, egoísta y un tanto, quizás podríamos decir, narcisista o dominante, que ya pasa a ser, en vez de un lazo afectivo, una propiedad, una apropiación. Y cuando yo genero un apego desde la apropiación, lo que estoy proyectando es un control sobre el otro. Y ese control se manifiesta a través de diferentes manipulaciones, que puede ser sentirse víctima o ponerse como victimario, etc. Entonces, cuando el apego excede lo que es generoso y lo que es amoroso y pasa a ser como posesivo, como apropiación, y ya ahí entramos en terrenos de celos, de obsesividad, el apego ya es algo muy destructivo. El sentimiento que genera el apego, no el apego, pero el sentimiento en base a un criterio equivocado del apego. Entonces, ¿cómo podemos liberarlos? O cómo, la pregunta era cómo... Diferenciación de apego y amor. Claro, ahí estaría, ¿no? El amor implica como un acto de confianza, de entrega, de generosidad, de crecimiento, de empatía, de querer al otro. Y lo que todo ello implica desde el lado condicionado, porque el otro quizás puede tener mal humor, puede tener algunas mañas no tan buenas. Entonces ahí es cuando se pone a prueba el amor, porque cuando el otro es bueno y el otro es como yo quiero que sea, está todo bien. Pero justamente el amor tiene que trascender, tiene que ser como el amor maternal, algo incondicional. Entonces, para que sea incondicional ese amor y ese apego correcto, tiene que haber también una visión más trascendental del otro y de uno mismo. Porque si lo vemos desde el lado más materialista, más desde mi mente, mi ego, lo que yo necesito, lo que no me dan, etc., entonces no, ya se pervierte, ya pasa a ser algo más obsesivo, pasa a ser algo más celoso, y ahí entramos en planos de recriminación, de agresividad, a nivel sutil. Entonces ya el amor no pasa a ser correcto, pasa a ser un apego. Un apego negativo en este caso, ¿no? Pero de vuelta, no es porque la persona sea negativa. Puede que sí también, pero más allá de eso, es porque mi ideal de apego es incorrecto. Es como siempre, te reclamo. Como yo doy mi sentimiento, doy mi confianza. Entonces, tengo que tener. Me tienen que dar. Pero yo di. Yo estoy haciendo un sacrificio, tengo que recibir algún resultado. Ese tipo de apego es enfermizo. Muy difícil de trabajar porque, de vuelta, hay relaciones que ya son karmáticas. Entonces, también a veces cuesta diferenciar, pero lo ideal es que el apego sea natural y que tratemos de que sea lo más compasivo posible. Compasivo no significa apañar, ¿no? Cuando pasa algo no significa apañar, sino compasivo significa tratar de entender, tratar de sentir un poco más lo que está pasando con el otro, más que caer en el juzgado, en la justicia, porque la misericordia es un acto de justicia divina. En este mundo es la justicia, ¿no? Error, castigo. Pero cuando hay un apego amoroso, el error trata de ser entendido, trata de ser acompañado. Entonces, bueno, es una de las maneras de poder encararlo. De ahí al hecho, esto una cantidad de variables, ¿no? Pero de vuelta, con práctica, con guía correcta, con oración, con trabajo interno, uno va a ir encontrando ese nivel, ese cauce, ese orden. En la Ayurveda a ese orden se le llama prajna, que es la conciencia inherente de cada individuo que equilibra nuestras actividades. Come cuando tiene que comer, descansa cuando tiene que descansar. Eso se llama prajna, es una conciencia inherente, es como la voz de la conciencia que regula nuestras actividades. Cuando vieron que uno sabe qué tiene que consumir, qué no, hasta qué punto, hay una razón inherente, ¿no?
Kant a ello filosóficamente lo llamaba la certeza, pero en sánscrito es prajna. Cuando uno no hace caso o no se conecta con esa conciencia inherente, no la escucha porque no se relaciona, simplemente trabaja hacia afuera, hace cosas, pero sin acompañar desde un cultivo interno, desde una práctica interna, entonces no se escucha tanto ese prajna. Como resultado de no escucharlo viene el desorden. Y la Ayurveda explica, el desorden es la causa de la enfermedad, que es ignorar el ser indiferente a la conciencia inherente y a la voz de la conciencia inherente, que en este caso sería también Paramatma, Antaryami. Entonces, ¿cómo yo voy a escucharla? En la medida que, ahí es cuando hablamos de práctica, ¿no? Que trabaje en el campo de la relación con esa conciencia. ¿Cómo? A través de mi japa, por ejemplo, mi canto de mantras, a través de mi cultivo interno. Entonces ahí, eso si después lo llevamos hacia afuera va a haber más claridad, voy a poder distinguir, ¿no? No, acá me estoy poniendo obsesivo, o acá me estoy poniendo muy controlador, ¿no? O acá me estoy poniendo... Ahora cuando no está ese cultivo interno, medio que a uno se le va el impulso, se pone y después se da cuenta, pero por ahí ya fue un poco tarde, ya la relación un poco se desgastó, ya uno entre medio de eso se violentó, entonces tiene que volver a remarla, como se dice en dulce de leche, y volver a recomponer, y uno pierde mucha energía, en fin de cuentas. Entonces en el campo, si escuchamos más ese planear de vuelta a través de las prácticas, vamos a optimizar mucha esa energía que quizás después destinamos a armonizar relaciones, si la destináramos a practicar, se vuelve mucho más tiempo para nosotros y mucha más energía. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Por qué la importancia de la práctica, ¿no? Una pregunta para vos. Esas prácticas que usted dice, van haciendo adentro de uno, sanando, no sé cómo sería la palabra, para que uno no siempre termine volviéndose obsesivo o dominante o lo que sea en cualquier relación. Esas prácticas van haciendo eso adentro de uno, se vuelve a restablecer la relación con quien, con uno, con Dios. ¿Qué es lo que le pasa a uno cuando...? Muy lindo, sí, con ambos, porque la relación con uno se establece a través de la divinidad. Como que la divinidad, se explica que la conciencia, esto es muy interesante, tiene un nombre que se llama Chit, en sánscrito. ¿Escucharon Sat, Chit, Ananda? Sí. Bueno, esa es la cualidad de la conciencia, es Sat, eterna, Chit, plenamente consciente, Ananda, feliz, bienaventurada. Entonces, también Chit, lo interesante, es que significa mente. Y también Chit, en sánscrito la misma palabra puede tener varios significados según la conjugación, ¿no? Y también Chit significa espejo. Entonces, la conciencia es un espejo, ¿sí? Que va a reflejar lo que esté frente a ella. Vieron que un espejo no tiene imagen propia. No tiene imagen el espejo. Tiene forma, pero no imagen. Entonces, lo que se pose frente a la conciencia es lo que se va a reflejar. En la medida que yo trato de colocar a mi conciencia de tal manera que refleje a la divinidad, voy a poder percibir mi propia naturaleza, porque la divinidad, soy parte de la divinidad. No soy la divinidad, no soy quizás la suprema personalidad de Dios, pero soy una parte de la suprema personalidad de Dios. Esa parte se ve a través de la divinidad, porque es parte de la divinidad también. Si la conciencia, si la mente va buscando ese foco a través de esto que preguntabas, de las prácticas internas, entonces naturalmente me voy a poder reconocer a mí mismo, pero es a través de la divinidad, porque yo soy como un espejo, no tengo una imagen, es como verse a uno mismo. Viste que necesitas un espejo para, ¿no? O una selfie, qué sé yo. Algo necesitas para poder verte, que está del otro lado tuyo. En este caso lo que se invoca es del lado más interno de uno, es aquel que nos va a mostrar quiénes somos.
Entonces nuestra relación con la divinidad en realidad es la relación que tenemos con nosotros mismos. Porque uno no puede saber quién es a menos que no actúe como quién es. Vos podés saber que sos un alma, pero si no actúas como un alma, ese saber no es una experiencia. No alcanza con el saber, necesitas experimentar. Eso es chit. Conciencia, conocimiento significa experiencia. Experiencia. Bhakti es experiencia. Devoción es experiencia. ¿Ustedes iban a imaginar hoy que iban a terminar todas bailando y saltando frente a la planta de Tulasi? ¿No es cierto? Muchos sí. Los saltos a la mañana yo nunca la vi. No porque no sea alegre, pero es un horario donde podemos sentar. Porque bueno, estamos ahí. Entonces no. Uno no se imaginaba eso es una revelación de la experiencia. ¿Entendés? Entonces vos, en base a un conocimiento, haces una práctica. El conocimiento dice, a la planta de Tulasi es sagrada, como tal si se cumbara se le canta, con mayor grupo, mayor energía, mayor contagio, como hablaba ella, ¿no? Mayor fuerza. Bien, ese es el conocimiento. ¿Experimentás algo con eso? No. Cuando lo haces, terminás saltando, haciendo coreografías. Puede que no, por un momento, después por otro momento te puedes poner más introspectivo, puedes conectar con el espíritu sagrado de la planta. Pero toda esa conexión y ese resultado es a través de la experiencia, que es la práctica. Porque con leerlo no es fundamental, porque sin esa teoría no hay práctica. Pero para que se vuelva experiencia, tiene que haber ahí una disposición. Entonces por eso el Bhakti despierta esas cosas que uno ni se imagina. ¿Cómo terminar cantando y saltando hoy? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, es interesante. Pues no son cosas que en la experiencia vos lo podés controlar, porque son brotes que surgen. Y cuando estás en un grupo donde esté unido en ese ideal, es más fuerte. Por eso hablamos bien, ¿viste? Quizás uno solo cantando no termina los actos. Quizás sí, pero es como, no hay ese contagio. Entonces cuando estás con seres que están en esa sintonía, también eso es parte de tu, ¿no? De tu nutrición a nivel interior. Gracias. Sí. Yendo al principio, usted dijo que Dios, Krishna es una encarnación del creador, de Dios. Bueno, en la cultura del yoga es muy hermoso. El otro día leí algo que decía: Dios tiene tantos nombres como deseos tienen las personas. ¿Sí? Entonces cada nombre de Dios, el Corán, esta escritura musulmana, explica que cada nombre de Dios representa una energía particular. En el Corán tiene 1000 nombres de Dios. Y cada nombre yo hablaba como un practicante, ¿no? Porque a mí me gusta también preguntar, no sé, fue lindo, me pareció muy abierto, entonces nos pusimos a hablar, sin querer convencernos, ¿no? Era como un diálogo de compartir. Y me inspiró mucho, claro, y después también me tocó hablar con un sacerdote en un momento. Yo estaba hace varios años predicando en la calle en Córdoba y un muchacho muy especial que estaba estudiando para ser sacerdote y me empezó a hacer preguntas y yo le empecé a hacer preguntas. Entonces hablábamos de los nombres de Dios bíblicos, Adonai. Él me iba dando yo le iba preguntando y me iba diciendo los significados. Yahvé, Allah, Gabriel, Jehová, etc., ¿no? Entonces vemos que Dios, según las lenguas, las culturas, tiene muchísimos nombres y cada nombre representa alguna cualidad. Es como, no sé, a mí, Swami, Maharaj me pueden decir, Janardhan, monje, ahora tengo un poco más, pero